del equipo de trabajo principal, que somos 4 socios, yo soy la única mujer. Entonces también ha sido como, primero entrar, hacer una especie de equilibrio dentro del equipo, dar una mirada quizás un poco más sensible a las cosas, a los productos, a cómo sociabilizar, a cómo lograr cierta llegada con el público. Una de las principales líneas que nosotros tenemos es el cuidado medioambiental y esta campaña está reflejada en el No Más Plástico Rapa Nui. Lo que me motivó para ser parte de este proyecto es, bueno, primero que todo poder aportar algo a la isla, formar parte de la comunidad como mujer Rapa Nui a través de cosas que a mí me gustan, que es el cuidado medioambiental, el tema de la separación es algo que a mí me raya y me gusta, me motiva. Y la idea es cómo las cosas que te gustan pueden aportar a la comunidad. Más allá de poder crear un negocio, que obviamente queremos que sea estable y que genere capital sólido, es poder generar un negocio en que la isla no se vea afectada. La motivación principal es poder generar algo propio, que es una empresa familiar, de una u otra manera, pero que al mismo tiempo estamos aportando algo a la isla. Entonces están las tres cosas que yo busco como persona, o que en algún momento si tengo un negocio sólido o algo que permita sustentar a mi familia, que sí o sí sea algo que es un aporte y no algo que solamente genere ingresos, sino también poder dar y que eso te entregue al mismo tiempo algo a ti. Desde chica, bueno, como muchos de los jóvenes Rapa Nui, fuimos a estudiar al Conti y al momento que volvíamos en los veranos, veíamos que el crecimiento y, no sé si llamarlo desarrollo, pero los cambios en la isla eran muy rápidos, demasiado rápidos, un año tras otro, un año tras otro. Entonces, claramente, está bien que hayan cambios, el desarrollo y el progreso son cosas que no podemos evitar, pero está en nuestras manos ver de qué manera ese desarrollo o ese progreso sea efectivamente positivo y sea bueno para nosotros mismos. Entonces, de una u otra manera más que criticar, es de qué forma tú aportas a ese desarrollo. He tenido como, no sé si el beneficio, no sé, grandeza de que en los trabajos que he estado, justo los jefes han sido personas súper motivadas, personas como demasiado apasionadas por lo que hacen. Y de una u otra manera también te sirven a ser guías para saber qué es lo que uno quiere y cómo lo puede desarrollar. Entonces, desde siempre he estado con personas que entregan todo de lo que pueden dar para que eso salga, para que el objetivo se cumpla. Mi mayor desafío, bueno, claramente refería al tema del agua, es que ojalá podamos ser una empresa Rapa Nui sustentable, que vaya a la vanguardia con temas de equilibrio tanto económico como medioambiental en la isla, en Chile, y que podamos también ser una especie de, no sé, modelo de manera nacional o internacional. Siguiendo también esto del No Más Plástico Rapa Nui, el tema de comprar solo el agua, no el plástico, hacer cambios en los como paradigmas o funciones sociales que están pasando hoy en día. Lo más difícil para lograr la meta que he tenido a través de las campañas que estamos tratando de impulsar es iniciar. Y la mayoría de lo que hago o lo que hacemos está asociado mucho a los cambios conductuales. Y por lo mismo es muy complicado en una localidad tan pequeña poder hacer eso porque justamente todos nos conocemos, entonces de repente se tiende al prejuicio. Y lograr hacer campañas desde el prejuicio es muy complicado. El fracaso en general lo encuentro algo clave. Muchas veces vamos como caballo de carrera y sentimos que estamos logrando las cosas, las vamos súper bien y de repente el fracaso como ¡pam! Oye, para, no es, de repente ya estáis logrando el objetivo, pero entre medio aparecieron muchas otras cosas que uno no se había dado cuenta y el fracaso más que nada es algo para aprender y es súper necesario. No hay que perderle el miedo al ridículo, a MUA, hay que hacerlo, y si se ríen y qué, por último alguien se rió de ti, si hiciste algún, no sé, comentario de más, da lo mismo. En el fondo lo que es algo que te gusta, es tu sueño, hay que hacerlo y ya.